caso de las dos niñas que pelearon en la escuela, según la información inicial, era una de 14 que mata a una de 11. Sí. Posteriormente, en informaciones y datos ofrecidos por familiares, la niña que la responsabilizan de la muerte de la de 11 tiene solo 12 años. O sea, la niña responsable de la muerte tiene 12 años. Con esa edad es inimputable, como dicen los abogados. O sea, la niña no puede ir a la cárcel, no puede ser condenada. La niña puede entregarse para protección. Para protección. ¿Y a dónde la llevan entonces? A una entidad, una suerte de albergue, pero es como protección. No se le puede perseguir, condenar. Por algún, no se le puede juzgar como un adulto. adulto. No se le puede perseguir porque no se le si puede tuviera perseguir, 14 años, no se le puede sí, imputar, nada de esto. Pudieron haber. Entonces, es una situación mucho más delicada. Ese es un aspecto legal, porque es una verdadera tragedia, una niña que mata a otra niña. Pero hay un elemento ahí que la autoridad tiene que manejar con cuidado y si encuentra, si puede confirmarlo con los videos, entonces que haya consecuencias. Es lo relativo a que había un adulto familiar de la homicida, de la niña que mata, que estaba agitando, diciéndole que la golpeara, incitando a que golpeara a otra Organizaron niña. el pleito. Hay un video de un negocio al lado de la escuela que se dice que tiene imágenes de lo ocurrido en la parte exterior de la escuela y que este familiar de la niña mayor, de la niña de 12 años, estaba agitando. Y que otros, pese a la campaña muy buena del hospital Darío Contreras, pese a eso, hay gente que se limitó a filmar. Entonces, la niña mayor, a 12 años, golpeaba a la de 11 y le estrellaba la cabeza contra el suelo. Eso ahí fue que le produjo porque la primero muerte. dicen que fue que le dio un empujón y ella se cayó, pero después dice, primero la primera versión era que le había dado golpe arriba y la golpeaba en la cabeza contra el pavimento. Contra el pavimento. ¿Entiendes? Que eso le produjo una convulsión y eso podía tener la explicación de por qué una pelea de escolares termina en la muerte. Exacto. O sea, golpes en la cabeza contundentes contra pavimento, o sea, algo muy firme, muy duro. La cabeza puede provocar un desencadenamiento. Así es. Desenlace fatal como ocurrió en este caso. Por eso la autoridad tiene que manejar ese nivel del adulto y hacer una investigación minuciosa de los adultos que pudieron estar cerca y que pudieron haber intervenido. Y en la escuela ver qué había anteriormente, qué situación ha pasado con los niños y qué ocurrió exactamente ese día. ¿Cuántos adultos estuvieron cerca o pudieron haber intervenido para evitar un desenlace? Eso es. Tú sabes que una de las cosas importantes también es insistir en la educación. Exacto. Una cosa importante que parece que no fue, si fue a la salida de la escuela o algo, no sé, pero no fue en la escuela, ¿eh? No. Fue ya como parece como llegando al hogar, porque dice, hablaron de un colmado, de una. Parece que el pleito venía de la escuela. Al salir de la escuela, que hay un colmado ahí cerca de la escuela. Bueno. Pero verlo con mucho cuidado y de forma minuciosa, porque es una situación delicada, que uno sabe que van a ocurrir, siempre han ocurrido pleitos en las escuelas y a salir. Así es. Pero esto realmente que conmociona y vimos imágenes de familiares que Dios mío, realmente provocan mucho dolor, mucha preocupación. Bueno, Cristian, también está la presencia en los medios de comunicación muy importante del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal, quien aclaró, y me parece muy bien lo que dijo, que la ausencia del Estado Dominicano en una audiencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos no constituye una afrenta, como señaló ese organismo, sino un acatamiento por parte del gobierno dominicano a una decisión del Tribunal Constitucional. Eso es importantísimo. Esa decisión del Tribunal Constitucional es la 256-14, que se basa en esa decisión que en el 2005 también tomó la Suprema Corte de Justicia. Porque nosotros, si bien el país
es firmante de la Convención de los Derechos De la Humanos, nunca ha aprobado ser miembro de la Corte Interamericana. Eso es de lo los que Derechos demuestra la Humanos. sentencia del Tribunal Constitucional. Eso es lo que demuestra la sentencia del Tribunal Constitucional. No firmamos. Entonces, por eso yo le decía a la persona, y te lo traje a ti, Cristian, que Gracias, eres gracias. una persona que me gusta, como tú eres muy, te gusta irte a los documentos. Este documento que yo tengo aquí, que se lo podemos regalar a quien lo quiera, este documento, es la certificación que en el 2005 el Comité Dominicano, que conforma Juan Miguel Castillo Pantaleón, el doctor Armentero y un sinnúmero de personas, un sinnúmero enorme de personas, más una cantidad enorme de dominicanos, solicitamos en esa época a la Suprema Corte de Justicia, porque todavía no estaba constituido el Tribunal Constitucional, Sí. porque es en el 2005, y está aquí el documento, al honorable presidente y demás miembros que componen la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, asunto: recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el instrumento de aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 19 de febrero de 1999. O sea, nosotros le solicitamos, es un grupete de dominicanos que están ahí firmando, pidiendo esto, un grupete que estamos ahí. Y nos dirigimos a la Suprema Corte de Justicia, en esa ocasión estaba Subero, por supuesto, solicitando que dijera si el país era signatario de la aceptación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque ya la Corte venía con sentencias sobre el país por el caso de las dos muchachitas, etcétera, y venía con sentencias en contra del país. Y ese grupete de ciudadanos le pedimos a la Suprema Corte de Justicia que dijera si era constitucional o no. Nuestra participación en la Corte Interamericana, nosotros éramos signatarios de la firma, de la Convención de los Derechos Humanos, pero la Convención de los Derechos Humanos es una cosa y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos es un organismo separado, del cual tú puedes o no puedes ser miembro. Y si tú vas a ser miembro, tienes que ser miembro con todas las de la ley, pasar por el Congreso, etcétera, Sí, etcétera. es un acuerdo, un Tratado igual. Un tratado igual que otro cualquiera. Y en el caso nuestro, Y la aceptación la de su sabiduría de jurisdicción. Joaquín Balaguer Exacto. fue tal Sí. que cuando hizo el abordaje al Congreso, le planteó con claridad: nos hacemos signatarios como miembro de La convención. de la comisión y de la carta. Sí. De Pero los derechos no- humanos, pero no de la Corte. No, de la Corte. Y lo Y hay- dice el texto aprobado por el Congreso. Exacto. En ambas cámaras. Entonces, posterior a esto, en el periodo 2006, 1900, en el- 2008, 2010, Sí. 2008-2012, el presidente Leonel Fernández... En el 1999, lo tengo aquí, el presidente Leonel Fernández envió una carta diciendo, una carta a Leonel como presidente, con Flavio Darío Espinal principalmente. Sí, él era el embajador. Él era, diciendo que la Corte Interamericana, que nosotros en la Corte Interamericana. Y es precisamente lo que es este documento. Este documento dice que esa carta del Es presidente inválida. no pasó por el Congreso. Que es lo que vota como el constitucional como una Que es sentencia. lo que después vota el Y lo que Constitucional. hace Sí. eso constitucional, esa sentencia, ese dictamen, ese dispositivo de esa sentencia es un texto constitucional. Exacto. Eso es. De Y cómo entonces, puede una corte pero esto es una buena oportunidad, doña Consuelo. Míralo aquí, pero yo lo que quiero que la gente sepa que aquí nosotros tenemos la certificación
Con toda la documentación. Con toda la documentación. Dice, certificación, Senado de la República, ratifica. Esto es Parigoico. Por medio de la presente certifico que en los archivos del Senado no figura ninguna resolución ratificando la aceptación de la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Ese es en el Senado. Aquí está la secretaria general Ruelena Paniagua Guerrero, a Hito Bisonó, que fue a través de Hito que se solicitó. Honorable diputado, cortésmente en respuesta a su comunicación recibida el 30 de octubre del 2012, le informamos que en los archivos de la Cámara de Diputados no se encuentran registros sobre una iniciativa de ley, convenios, ratificación de membresía ante la Corte Interamericana de la OEA. Yo lo que le quiero decir, doña Consuelo, ¿Me es, entiende? pero óigame esto, doña Consuelo, que por encima de eso ya hay una disposición que es superior a eso. Exacto. Y que es sobre la cual el país tiene que sustentar que el Tribunal Constitucional. Todas sus acciones, todo, ya todo quedó atrás y ahora el país tiene un gran reto. Esta decisión... Eso que nos acaba de hacer la Corte Interamericana es un abuso. Yo le decía, Ángel, que yo oí a Miguel Guerrero y a Leila Roldán, a Leilita Roldán, que es excelente abogada también, y Miguel Guerrero en su programa de televisión, y los felicito a los dos, hablando sobre esto, y Leilita dio una explicación sobre esto mismo que nosotros estamos diciendo, porque de ahí es que viene que el Tribunal Constitucional... Tienen que irse al otro elemento. Sí, el Tribunal Constitucional, en la 256-14, ratifica que nosotros no somos miembros. El Tribunal Constitucional ratifica que nosotros no somos miembros. Entonces, nunca aceptamos, nunca pasó por el Congreso ser miembros de la Corte Interamericana. El consultor jurídico del Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, hizo la explicación. Exacto. Consuelo le ha dado todo el aval y las referencias. Aquí está, Cristian. Las referencias existentes, muy importantes, de la decisión del Constitucional. Entonces él decía, mira, no hay ninguna afrenta. Exacto. Simplemente el Constitucional decidió eso a partir de nuestras normativas, de nuestra Constitución, y se acabó. Sí, pero no debe abordar el tema de la afrenta, no es el tema de la afrenta. No, él nada más lo citó, él después hizo la explicación de por qué, porque no era Consuelo, por eso ni medalaganario ni nada de eso, era el Constitucional, sí, aquí el que interpreta, el Constitucional es el que en esa materia el gobierno se sujeta a lo que dispone el Constitucional. Lo que yo quiero que tú me expliques, Ángel, ¿cómo una Corte Interamericana, que no son jueces, espérate, no son jueces, dicho sea de paso, esa Corte Interamericana no son jueces. Es una corte que está integrada por gente de, este es empleado de qué sé yo qué, el otro representa tal país. No son jueces. Entonces, lo que yo te quiero decir, ¿cómo le dice a un país? A nosotros no nos interesa lo que el Tribunal Constitucional de ustedes diga. Oye, pero ¿hasta dónde que puede llegar la mala fe con República Dominicana? No es más como un desprecio. Eso es un desprecio. A que nosotros, como dice Leila Roldán, y felicito a Leila Roldán, a la doctora Leila Roldán y a Miguel, si ellos quieren que nosotros violemos nuestras propias decisiones de un tribunal constitucional, lo que significa un tribunal constitucional, que ayer decía Ángel, que España está parada por ese tribunal constitucional que tiene España, que ha sentado en el banquillo los acusados, todos esos de Cataluña. Si no fuera por ese Tribunal Constitucional de España, sabrá Dios dónde estuviera España dividido en tres. Dividido en tres. Así es. A mí me gustó, por ejemplo... ¿cómo esta Corte Interamericana nos desprecia y dice, a nosotros no nos interesa lo que diga su Tribunal Constitucional, que nosotros mismos es una irrespeto a nuestra soberanía, que era lo que decía Leilita. Estamos de acuerdo, Leila. Y muy bien por Flavio Darío, eso es lo que había que contestar. A mí me gustó para cerrar, cómo lo sintetizó el director del periódico El Día. ¿Qué dijo? José Patricio Monegro, en un tuit, dice: la CIP desconoce la Constitución de República Dominicana y al TC. República Dominicana y al TC desconocen a la Corte, ¿verdad? Tan sencillo. Entonces se desconocen mutuamente, están en paz y que cada quien siga su camino. No, además es para el carajo, cambio fuera. Así es.